esa silla de terciopelo rojo, con mis manos temblando ligeramente sobre el mantel de lino blanco, pensé que finalmente mi hijo Arturo había decidido honrarme. A los 69 años, después de tantos almuerzos cancelados y llamadas que nunca llegaban, él me había invitado al restaurante más elegante de la ciudad. Las luces doradas del candelabro me recordaban a las velas que encendía en casa cuando era niña, pero aquí todo brillaba con una opulencia que me hacía sentir pequeña, como si fuera una intrusa en un mundo que no me pertenecía. El aroma del pan recién horneado se mezclaba con el perfume caro de las mujeres en las mesas cercanas, creando una sinfonía de olores que me mareaba ligeramente. Los cubiertos de plata reflejaban las luces ambientales, y yo trataba de no tocarlos demasiado, temiendo dejar huellas en su superficie perfecta. Mi vestido azul sencillo, el mismo que había comprado hace 3 años para la boda de su prima, se sentía de repente como un disfraz mal elegido para una obra de teatro en la que no tenía papel. Arturo llegó 20 minutos tarde, como siempre, con su traje gris impecable y esa sonrisa que conocía tan bien, la misma que usaba cuando necesitaba algo de mí. Sus zapatos de cuero italiano resonaban contra el piso de mármol mientras se acercaba a la mesa, y yo noté cómo las cabezas se giraban para verlo pasar. Tenía esa presencia que había desarrollado en los últimos años, esa seguridad que viene con el éxito profesional y el reconocimiento social. Me besó la mejilla con prisa, mirando alrededor del restaurante como si estuviera evaluando cada detalle, cada mesa, cada comensal. Sus ojos se detuvieron en mi vestido azul sencillo, en mis zapatos cómodos que había elegido porque sabía que caminaríamos varias cuadras desde el estacionamiento, y por un segundo vi algo que me heló la sangre: vergüenza. No la vergüenza de alguien que llega tarde, sino la vergüenza de alguien que se arrepiente de haber hecho una invitación. «Mamá, me da mucho gusto verte», dijo mientras se acomodaba en su silla, pero su voz sonaba forzada, como cuando era adolescente y mentía sobre sus calificaciones. Ajustó su corbata de seda, un gesto nervioso que había heredado de su padre, y yo sentí una punzada de nostalgia mezclada con una creciente inquietud. El mesero se acercó con una reverencia elegante, un hombre de unos 40 años con el cabello perfectamente peinado y una sonrisa profesional que había perfeccionado durante años de servicio. Arturo inmediatamente tomó el control de la situación, pidiendo el vino más caro de la carta sin siquiera preguntarme qué prefería. Su dedo índice se movía por la lista de precios como si estuviera leyendo un periódico, y yo me preguntaba cuándo había aprendido tanto sobre vinos. «Tráenos el Bordeaux del 85», dijo con una autoridad que me resultaba extraña, «y mamá tomará agua mineral con gas». Ni siquiera me miró cuando dijo esto, como si conociera mis preferencias mejor que yo misma, o como si mis preferencias simplemente no importaran en ese momento. Yo solo asentí, sintiendo como las miradas de las otras mesas se posaban sobre nosotros, sobre mi cabello gris sin teñir que había decidido dejar natural después de años de tinte mensual, sobre mis manos trabajadas que sostenían la servilleta de lino como si fuera un salvavidas. Una mujer en la mesa de al lado llevaba un collar de perlas que probablemente costaba más que mi renta de 6 meses. Y cuando nuestros ojos se encontraron brevemente, ella desvió la mirada con una sonrisa incómoda. Mientras él hablaba sobre su nueva promoción en la empresa, gesticulando con las manos como hacía cuando estaba emocionado, yo observaba sus gestos, la forma en que evitaba mi mirada directa, como si mi presencia fuera un peso que tenía que cargar. Sus palabras se mezclaban con el murmullo de las otras conversaciones, con el tintineo suave de los cubiertos contra la porcelana, creando una banda sonora de elegancia que me hacía sentir cada vez más fuera de lugar. «La nueva oficina tiene vista al parque», decía, «y el equipo que voy a dirigir son todos graduados de las mejores universidades. Es exactamente el tipo de desafío que necesitaba». Su orgullo era evidente, y yo me sentía genuinamente feliz por él, recordando las noches cuando estudiaba hasta tarde en la mesa de la cocina, iluminado por esa lámpara vieja que parpadea antes de apagarse. Pero había algo más en su voz, algo que no podía identificar completamente. Una distancia que no había estado ahí antes, o tal vez había estado ahí durante mucho tiempo y yo había estado demasiado ciega para verla. La forma en que pronunciaba ciertas palabras, como si estuviera hablando en un idioma que yo no entendía completamente. El sommelier llegó con la botella de vino, ejecutando ese ritual elegante que había visto en películas pero nunca había experimentado en persona. Arturo probó el vino con la concentración de un experto, asintiendo con aprobación mientras yo me preguntaba cuándo había aprendido a distinguir entre un buen vino y uno malo. Durante su infancia, el vino más caro que teníamos en casa era el que compraba para cocinar. «¿Sabes qué, mamá?», dijo de repente, interrumpiendo mis pensamientos, y en su tono había algo que me puso alerta, como el silencio que precede a la tormenta.
Dejó su copa sobre la mesa con cuidado deliberado, y yo noté cómo sus nudillos se habían puesto blancos. «Hay algo que necesito decirte». El restaurante pareció volverse más silencioso, como si todas las conversaciones hubieran bajado de volumen simultáneamente. Las luces del candelabro se reflejaban en sus ojos, y por primera vez en toda la noche, me miró directamente, sin desviar la vista, sin buscar distracciones en el ambiente elegante que nos rodeaba. El vino llegó en una botella que costaba más de lo que yo gastaba en comida durante un mes, pero cuando el sommelier lo sirvió ceremoniosamente, Arturo ni siquiera me ofreció probarlo primero. Bebió un sorbo largo, cerró los ojos como si estuviera degustando algo sagrado, y asintió con esa arrogancia que había desarrollado en los últimos años, como si hubiera nacido conociendo la diferencia entre un Merlot y un Cabernet. «Perfecto», le dijo al sommelier, quien se alejó con una reverencia que me pareció excesiva. Arturo sirvió mi copa hasta la mitad, sin preguntarme si quería vino, y luego llenó la suya hasta el borde. El líquido color granate se movía lentamente cuando él giraba la copa, y yo me preguntaba cuándo había aprendido esos gestos tan sofisticados. «Mamá, no sé cómo decirte esto sin lastimarte», comenzó, y yo sentí como mi corazón se aceleraba como un tambor descontrolado. Las conversaciones de las otras mesas parecían alejarse, como si estuviéramos en una burbuja de tensión que nadie más podía atravesar. El tintineo de los cubiertos contra la porcelana se había vuelto más nítido, más presente, como si todos mis sentidos se hubieran agudizado ante la amenaza. Sus dedos tamborilearon contra la mesa por un momento, y yo reconocí ese gesto. Lo hacía cuando era niño y había roto algo, cuando sabía que tendría que confesar pero no encontraba las palabras correctas. Pero ahora había algo diferente en su expresión, algo más duro, más calculado. «Pero creo que ya es hora de que seas honesta contigo misma sobre tu situación», continuó, y sus palabras caían como piedras en agua quieta, creando ondas que se extendían por todo mi ser. «No puedes seguir viviendo en la negación, mamá. Ya no eres joven». El mesero trajo los aperitivos, pequeñas obras de arte en platos de porcelana que yo apenas podía apreciar porque algo terrible estaba a punto de suceder. Podía sentirlo en el aire, como se siente la electricidad antes de un rayo. Arturo cortó un pedazo de paté con precisión quirúrgica, y cuando habló otra vez, su voz era fría como el hielo en mi copa de agua. «Mira a tu alrededor, mamá. Mira este lugar, mira a esta gente». Hizo un gesto amplio con su tenedor, señalando las mesas llenas de personas vestidas con ropa que yo nunca podría permitirme, mujeres con joyas que brillaban bajo las luces doradas, hombres con relojes que probablemente costaban más que mi renta anual. «Tú no perteneces aquí. Y creo que ambos lo sabemos». Las palabras me golpearon como una bofetada física. Sentí como el calor subía por mi cuello, como mis mejillas se encendían de vergüenza y dolor. Una pareja en la mesa de al lado había dejado de hablar y nos miraba con curiosidad mal disimulada. La mujer llevaba un vestido que reconocí de una revista de moda que había hojeado en el consultorio médico, y el hombre tenía esa expresión de alguien que disfruta del drama ajeno. «Arturo, no entiendo por qué me dices esto», susurré, pero mi voz sonaba quebrada, como si las palabras tuvieran que abrirse paso a través de una garganta llena de cristales rotos. Tomé un sorbo de agua, tratando de ganar tiempo, tratando de entender que había hecho mal para merecer esta humillación. «Tienes casi 70 años, mamá», continuó, cortando otro pedazo de paté con la misma frialdad con la que podría estar cortando papel. «Vives en ese departamento pequeño, con esa ropa que compraste hace años, pretendiendo que todo está bien. Pero no está bien, ¿verdad?». Su voz se alzó ligeramente, lo suficiente para que las personas cercanas pudieran escuchar cada palabra. Una mesa de 4 personas había dejado de comer completamente y nos observaba como si fuéramos parte del entretenimiento nocturno. Sentí como mis manos comenzaron a temblar, y las escondí debajo de la servilleta. «Es momento de que aceptes que tu tiempo ya pasó», dijo, y esas palabras se clavaron en mi pecho como dagas envenenadas. «Ya no puedes seguir fingiendo que eres independiente, que puedes cuidarte sola. Mírate, mamá. Mírate realmente». Me quedé paralizada, sosteniendo la copa de vino que no había probado, sintiendo como todas las miradas del restaurante se concentraban en mí. El vestido azul que había elegido con tanto cuidado esa tarde, planchándolo 2 veces para asegurarme de que no tuviera ni una arruga, de repente se sentía como un trapo viejo. Mis zapatos cómodos, que había comprado porque sabía que caminaríamos, ahora parecían completamente fuera de lugar entre tanto lujo.
No sé qué has hecho para convencerte de que mereces estar en lugares como este, continuó, y ahora había algo cruel en su sonrisa, algo que me recordaba a su padre cuando había bebido demasiado. Pero la realidad es que estás fuera de lugar, mamá. Completamente fuera de lugar. El mesero se acercó nerviosamente, probablemente sintiendo la tensión que irradiaba de nuestra mesa como calor de una estufa. Tenía esa expresión incómoda de alguien que ha presenciado demasiadas escenas familiares en su trabajo, alguien que sabe cuándo retirarse y cuándo intervenir. ¿Está todo bien con los aperitivos?, preguntó con voz cuidadosa, mirando alternadamente a Arturo y a mí. Yo quería decirle que no, que nada estaba bien, que mi propio hijo me estaba destruyendo pieza por pieza frente a un restaurante lleno de extraños. Pero no pude encontrar las palabras. Todo está perfecto, respondió Arturo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Solo estamos teniendo una conversación familiar muy necesaria. Cuando el mesero se alejó, Arturo se inclinó hacia adelante, bajando la voz pero manteniendo esa intensidad que me hacía sentir como si estuviera siendo juzgada por un tribunal. Mamá, sé que esto es difícil de escuchar, pero alguien tiene que decírtelo. Ya no puedes seguir viviendo en esa fantasía donde crees que puedes funcionar como una persona normal. Las lágrimas comenzaron a formarse en mis ojos, pero las contuve con toda la fuerza que pude reunir. No iba a darle la satisfacción de verme llorar en público, no iba a permitir que esta humillación fuera completa. Pero por dentro, algo se estaba rompiendo, algo que había estado sosteniéndome durante años. No entiendo qué he hecho para merecer esto, logré decir finalmente, y mi voz sonaba extraña, como si viniera de muy lejos. No entiendo por qué me trajiste aquí para humillarme. No te traje aquí para humillarte, respondió, pero había algo en sus ojos que contradecía sus palabras. Te traje aquí para que pudieras ver la diferencia, para que pudieras entender dónde está tu lugar realmente. Sus palabras me transportaron inmediatamente a esa mañana de hace 40 años. Cuando tenía 29 y estaba embarazada de él. Su padre, Miguel, había perdido el trabajo otra vez, y yo estaba de pie frente al espejo agrietado de nuestro cuarto, viendo cómo mi vestido de trabajo se estiraba sobre mi vientre creciente. Tenía 2 empleos entonces. Limpiaba oficinas por las mañanas, cuando el sol apenas asomaba entre los edificios, y cosía por las tardes hasta que mis dedos sangraban, siempre pinchados por las agujas, siempre doliendo. Recordé esa noche cuando nació, después de 18 horas de trabajo de parto en ese hospital público donde las enfermeras apenas tenían tiempo para sonreír. Lo sostuve en mis brazos por primera vez, sintiendo el peso de esa pequeña vida que dependía completamente de mí, y le prometí, mirando sus ojos recién abiertos que me observaban con esa confianza ciega de los recién nacidos, que él nunca pasaría por lo que yo había pasado. Que tendría educación, oportunidades, una vida mejor que la mía. Esa promesa se convirtió en mi religión, en la razón por la que me levantaba cada mañana. Trabajé doble turno cuando empezó la escuela primaria, mis manos agrietadas por los químicos de limpieza, mi espalda adolorida por las horas inclinadas sobre máquinas de coser ajenas. Vendí mi única joya, el anillo de compromiso de mi madre que había guardado como un tesoro durante años, para pagarle clases de inglés privadas porque sabía que el idioma sería su pasaporte a un mundo mejor. Cuando quiso estudiar ingeniería, tomé un tercer trabajo limpiando casas los fines de semana. Recuerdo esas tardes de sábado, arrodillada en pisos ajenos, tallando baños que no eran míos, mientras él estudiaba en la universidad. Las señoras para las que trabajaba a veces me ofrecían un vaso de agua, pero yo prefería traer mi propia botella porque no quería ser una carga adicional. Mis manos se volvieron ásperas como papel de lija, mi espalda se encorvó de cargar cajas y aspiradoras, pero cada diploma suyo en la pared era una victoria mía. Cada buena calificación era la confirmación de que mis sacrificios valían la pena. Lo veía crecer, volverse más seguro, más educado, más refinado, y yo me sentía orgullosa de haber sido la tierra donde creció ese árbol fuerte. Cuando se casó con Verónica, una mujer elegante de familia acomodada que me miraba con esa sonrisa educada que no llegaba a los ojos, yo pagué la mitad de la boda con los ahorros que había guardado durante años en una lata de café escondida detrás de la harina. Eran billetes arrugados, monedas contadas una por una, el resultado de años de no comprar nada para mí misma. Cuando compraron su primera casa en ese barrio donde todas las casas tenían jardín y las calles estaban perfectamente pavimentadas, yo les di el enganche completo, el dinero que había reservado durante 5 años para arreglar el techo de mi propio departamento que goteaba cada vez que llovía. Pero ver su felicidad, ver cómo Arturo abría la puerta de su nueva casa con esas llaves brillantes,
valía más que un techo seco. Cuando nacieron mis nietos, Octavio y Fabiana, yo cuidé a los bebés para que Verónica pudiera regresar a trabajar en esa oficina de arquitectura donde ganaba más en un mes de lo que yo había ganado en un año. Durmiendo en su sofá 3 noches a la semana, despertándome cada 2 horas para dar biberones, cambiando pañales con estas manos que ya no eran jóvenes, pero que seguían siendo capaces de dar amor. Pero en algún momento, sin que yo me diera cuenta exactamente cuándo, mi sacrificio se había vuelto invisible para él. Las llamadas se respondían con menos frecuencia, siempre tenía una reunión importante o un viaje de trabajo. Mis visitas se volvieron interrupciones que había que tolerar con paciencia fingida. Los nietos crecieron llamándome abuela Lucinda, con esa familiaridad distante que se reserva para los parientes que se ven en las fiestas. Cuando cumplí 65, ya no era la mujer que había construido su vida desde cero, que había trabajado 3 empleos para darle un futuro. Era solo una anciana que necesitaba atención, que hablaba demasiado del pasado, que usaba ropa anticuada y tenía opiniones sobre cosas que ya no entendía. ¿Recuerdas cuando eras pequeño y te enfermaste de neumonía?, le pregunté en voz baja, interrumpiendo su discurso sobre mi inadecuación. Mi voz temblaba ligeramente, pero había en ella una fuerza que no había sentido en años. Tenía 7 años y la fiebre no bajaba. El médico del Seguro Social dijo que tenías que ir al hospital privado. Arturo se detuvo a media frase, con el tenedor suspendido en el aire. Por un momento, solo un momento, vi un destello de reconocimiento en sus ojos, como si una puerta cerrada se hubiera entreabierto. Vendí mi máquina de coser, la Singer que mi madre me había dejado, para pagar el hospital privado. Continué, y ahora las palabras salían más fáciles, como si hubieran estado esperando años para ser pronunciadas. Era lo único valioso que tenía, lo único que me conectaba con ella. Pero tú tenías fiebre y yo tenía miedo. Las mesas cercanas habían dejado de fingir que no estaban escuchando. Una señora mayor en la mesa diagonal me miraba con algo que podría haber sido compasión, o tal vez solo curiosidad. Pero ya no me importaba quién estuviera escuchando. Trabajé turnos dobles durante 6 meses para comprarte esa bicicleta roja que querías para tu cumpleaños número 10, agregué, sintiendo como cada palabra era una pequeña victoria contra años de silencio. La misma bicicleta que dejaste oxidarse en el patio porque ya no te gustaba el color. Arturo había puesto el tenedor sobre el plato, pero no me miraba a los ojos. Sus manos estaban inmóviles sobre la mesa, y yo noté que había una pequeña mancha de paté en su corbata cara. Eso fue hace mucho tiempo, mamá, dijo finalmente, pero su voz había perdido algo de esa seguridad cruel. Las cosas eran diferentes entonces. Sí, respondí, y por primera vez en toda la noche, sonreí. Eran diferentes. Entonces yo importaba. El silencio que siguió a mis palabras fue como una grieta en el suelo de mármol del restaurante, extendiéndose lentamente hacia todas las mesas cercanas. Arturo había bajado completamente su tenedor y me miraba con una expresión que no había visto en años, como si hubiera olvidado que yo podía hablar por mí misma, que tenía mi propia voz más allá de los sí, mijito y como tú digas que había estado dando durante tanto tiempo. No puedes usar el pasado como escudo para siempre, dijo finalmente, pero algo había cambiado en su tono. Ya no tenía esa seguridad cruel de antes. Ahora había una defensiva que me resultaba familiar, la misma que usaba cuando era adolescente y lo confrontaba sobre sus calificaciones o sus mentiras. La realidad es que ahora necesitas ayuda, y yo no puedo seguir pretendiendo que puedes cuidarte sola. Me enderecé en mi silla, sintiendo como algo dentro de mí se endurecía como el cemento cuando se seca. Durante años había aceptado sus cancelaciones de último minuto, sus olvidos convenientes de mi cumpleaños, sus desaires sutiles cuando me presentaba a sus colegas como mi madre con esa sonrisa incómoda. Pero esto era diferente. Esto era humillación deliberada, en público, frente a extraños que ahora susurraban entre ellos y señalaban discretamente hacia nuestra mesa. ¿Ayuda?, repetí, y mi voz sonó más fuerte de lo que había planeado, resonando en el aire perfumado del restaurante como un grito en una catedral. ¿Cuándo fue la última vez que me ofreciste ayuda, Arturo? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste si necesitaba algo? Una pareja joven en la mesa de al lado había dejado de comer completamente y nos observaba como si fuéramos una obra de teatro que habían pagado por ver. La mujer tenía esa expresión fascinada que la gente pone cuando presencia un accidente de tráfico, incapaz de apartar la vista aunque sepa que debería hacerlo. «Te llamé el mes pasado», respondió Arturo, pero había algo defensivo en su voz que no lograba ocultar.
Te pregunté cómo estabas. Me llamaste porque Verónica te recordó que era el aniversario de la muerte de tu padre, le contesté, y vi cómo sus mejillas se colorearon ligeramente. Hablaste conmigo exactamente 3 minutos, y cuando te pregunté si podías visitarme ese fin de semana, me dijiste que tenías un torneo de golf. El mesero se acercó nerviosamente, probablemente sintiendo la tensión que irradiaba de nuestra mesa como ondas de calor. Era un joven de unos 25 años, con ojos amables que me recordaron a Arturo cuando tenía esa edad, cuando todavía me abrazaba sin que se lo pidiera y me contaba sus sueños mientras yo preparaba la cena. Disculpe, le dije al mesero, ignorando completamente la mirada furiosa de Arturo, ¿podría traerme un vaso de agua con limón, por favor? Mi voz era tranquila, controlada, pero había en ella una autoridad que me sorprendió a mí misma. Por supuesto, señora, respondió el joven, y noté que me miraba con respeto, no con la lástima condescendiente que había estado viendo en los ojos de mi hijo toda la noche. Cuando se alejó, Arturo se inclinó hacia adelante, bajando la voz pero intensificando su tono. Mamá, estás haciendo una escena. La gente nos está mirando. Que miren, respondí, y sentí una extraña liberación al decir esas palabras. Tal vez vean a una madre que trabajó 3 empleos para educar a su hijo, que vendió todo lo que tenía valor sentimental para darle oportunidades, que sacrificó su propia comodidad para que él pudiera tener una vida mejor. Tomé un sorbo del vino que había estado ignorando toda la noche. Era amargo, pero no más amargo que esta conversación. En las mesas cercanas, las conversaciones se habían reducido a susurros, y yo podía sentir el peso de las miradas sobre mí, pero por primera vez en años, no me importaba lo que pensaran los extraños. O tal vez, continué, mirando directamente a los ojos de mi hijo, vean a un hombre que se avergüenza tanto de sus raíces que necesita humillar a su propia madre en público para sentirse superior. Arturo se puso pálido, como si mis palabras hubieran sido una bofetada física. Miró nerviosamente alrededor del restaurante, consciente por primera vez de cuánta atención estábamos atrayendo. Un hombre mayor en una mesa cercana lo miraba con desaprobación evidente, y una mujer con un collar de perlas había dejado de comer para observar nuestra interacción. No es eso, murmuró, pero su voz había perdido toda convicción. Solo estoy tratando de ser realista sobre tu situación. Mi situación, repetí, saboreando las palabras como si fueran el vino caro que él había ordenado sin consultarme. ¿Te refieres a la situación de vivir en el mismo departamento donde te crié? ¿O a la situación de usar ropa que no está a la moda según tus estándares? O tal vez te refieres a la situación de no tener suficiente dinero para comer en restaurantes como este todas las semanas. El mesero regresó con mi agua con limón, colocándola cuidadosamente frente a mí. Cuando nuestros ojos se encontraron, él me sonrió brevemente, una sonrisa genuina que contrastaba fuertemente con la expresión incómoda que había estado viendo en el rostro de mi hijo toda la noche. Gracias, le dije, y agregué, ¿cómo se llama usted? Samuel, señora, respondió, sorprendido por la pregunta. Gracias, Samuel. Su servicio ha sido excelente esta noche. Cuando se alejó, Arturo me miró con una mezcla de confusión y irritación. ¿Por qué haces eso? ¿Hacer qué? Hablar con el personal como si fueran personas importantes. Sus palabras flotaron en el aire entre nosotros como humo tóxico. En ese momento, viendo la expresión en su rostro, entendí exactamente en qué se había convertido mi hijo. No era solo que se avergonzara de mí, se avergonzaba de todo lo que yo representaba, de la clase social de la que había venido, de la humildad que le había enseñado. Samuel es una persona importante, le dije tranquilamente. Todos los que trabajan aquí son personas importantes. El hecho de que tú no puedas verlo dice mucho más sobre ti que sobre ellos. Arturo abrió la boca para responder, pero en ese momento, una mujer se acercó a nuestra mesa. Era elegante, de unos 40 años, con un delantal discreto que indicaba que trabajaba en el restaurante. Tenía el cabello recogido en un moño perfecto y una sonrisa profesional, pero había algo en sus ojos que me resultaba familiar. Disculpen la interrupción, dijo con voz suave, pero no pude evitar escuchar parte de su conversación y quería asegurarme de que todo estuviera bien. La mujer que se había acercado a nuestra mesa tenía algo en su mirada que me tranquilizó inmediatamente, como si hubiera reconocido algo en mi situación que iba más allá de lo que cualquier extraño debería poder ver. Su delantal era discreto pero elegante, y llevaba una pequeña placa dorada que decía Dulce Aguilar, supervisora de servicio.
Sus manos, noté, tenían el mismo tipo de líneas que las mías, las marcas de alguien que había trabajado duro durante años. Todo está perfectamente bien, se apresuró a decir Arturo, con esa sonrisa falsa que había perfeccionado para las situaciones sociales incómodas. Solo estamos teniendo una conversación familiar. Pero Dulce no lo miró a él. Sus ojos estaban fijos en mí, y había en ellos una comprensión que me hizo sentir como si hubiera encontrado un oasis en medio del desierto. Señora, me dijo directamente, ignorando por completo la respuesta de mi hijo, ¿se encuentra usted cómoda? ¿Hay algo que podamos hacer para mejorar su experiencia esta noche? Arturo se removió incómodamente en su silla, claramente molesto por la intervención. Le aseguro que no es necesario. Disculpe, lo interrumpió Dulce con una firmeza educada pero inquebrantable, pero me dirigía a la señora. Se volvió hacia mí nuevamente, y esta vez su sonrisa era completamente genuina. Todo está bien, señora. Por un momento, me quedé sin palabras. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien me había preguntado directamente cómo me sentía, sin asumir que mi bienestar era responsabilidad de otra persona? ¿Cuándo había sido la última vez que alguien había notado mi incomodidad sin que yo tuviera que pedirle explícitamente que la viera? Es muy amable al preguntar, respondí finalmente, y mi voz sonaba más estable de lo que me había sentido en toda la noche. Ha sido una velada interesante. Dulce asintió, como si mis palabras hubieran confirmado algo que ya sospechaba. Entiendo. ¿Sabe qué? Tenemos una mesa más privada en el área del jardín, si prefiere un ambiente más tranquilo. Es donde generalmente sentamos a nuestros huéspedes más distinguidos. Arturo casi se atragantó con su vino. Eso no será necesario. Estamos perfectamente bien aquí. Nuevamente, dijo Dulce, y ahora había un filo de acero en su voz educada, le estaba hablando a la señora. Me miró directamente. ¿Le gustaría ver la mesa del jardín? No hay ningún compromiso, solo para que pueda evaluar si prefiere el ambiente. Sentí una ola de gratitud tan intensa que casi me hizo llorar. Aquí estaba una extraña, una mujer que no me conocía de nada, mostrándome más respeto y consideración de los que había recibido de mi propio hijo en toda la noche. Me encantaría verla, dije, y al ponerme de pie, sentí como si me estuviera levantando no solo de la silla, sino de años de pequeñas humillaciones que había estado aceptando sin protestar. Mamá, dijo Arturo, con una nota de pánico en su voz, no creo que sea necesario hacer todo este espectáculo. Dulce se volvió hacia él con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Por supuesto que puede acompañarnos, señor. El área del jardín es hermosa, estoy segura de que la disfrutará. Mientras caminábamos hacia la parte trasera del restaurante, Dulce comenzó a hablarme en voz baja, como si fuéramos viejas amigas. He trabajado en restaurantes durante 20 años, me dijo, y he aprendido a reconocer cuando alguien necesita un momento de respiro. ¿Es tan obvio?, pregunté, sintiéndome súbitamente avergonzada. Solo para alguien que ha estado ahí, respondió, y había en su voz una calidez que me envolvió como una manta. Mi propia madre pasó por algo similar con mi hermano hace unos años. Los hijos a veces olvidan que sus padres son personas completas, con sentimientos y dignidad propia. Llegamos a una puerta de cristal que daba a un pequeño jardín interior, iluminado con luces suaves que creaban un ambiente completamente diferente al del comedor principal. Había solo 3 mesas, todas vacías, rodeadas de plantas exuberantes y una pequeña fuente que producía un sonido relajante de agua corriendo. Es hermoso, murmuré, y por primera vez en toda la noche, me sentí como si pudiera respirar completamente. La mesa del rincón es mi favorita, dijo Dulce, señalando hacia una mesa bajo un pequeño árbol con luces colgantes. Tiene la mejor vista del jardín y es muy privada. Arturo había permanecido en silencio durante todo el recorrido, pero ahora se aclaró la garganta. Es muy bonito, pero creo que deberíamos regresar a nuestra mesa original. Ya habíamos ordenado. Oh, no se preocupe por eso, dijo Dulce alegremente. Podemos transferir todo aquí sin ningún problema. De hecho, si no les importa esperar 5 minutos, puedo hacer que el chef prepare algunos aperitivos frescos como cortesía de la casa. Me senté en la silla que Dulce había señalado, e inmediatamente sentí la diferencia. El aire era más fresco, el ruido del comedor principal se había reducido a un murmullo distante, y las luces suaves hacían que todo pareciera más íntimo, más seguro.
¿Sabe qué?, dijo Dulce, sentándose brevemente en la silla frente a mí. Me recuerda mucho a mi abuela. Ella tenía esa misma elegancia silenciosa, esa dignidad que no necesita anunciarse a gritos. Sentí como las lágrimas se formaban en mis ojos, pero esta vez no eran lágrimas de humillación o dolor. Eran lágrimas de alivio, de ser vista realmente por alguien, de ser tratada como una persona que merecía respeto. Gracias, le dije, y las palabras parecían insuficientes para expresar lo que sentía. No sabe lo que significa esto para mí. Claro que lo sé, respondió, apretando suavemente mi mano. Y entre nosotras, agregó, bajando la voz para que Arturo no pudiera escuchar, cualquier persona que tenga la mala educación de hablarle así a su madre en público, claramente no entiende dónde está parado realmente. Se puso de pie para irse, pero antes de alejarse, se inclinó hacia mí y susurró: el dueño de este restaurante llegará en unos minutos. Se llama Ricardo, y es un hombre muy especial. Creo que ustedes dos se van a llevar muy bien. Cuando se alejó, Arturo me miró con una expresión que era parte confusión, parte irritación, y algo que podría haber sido el comienzo de la comprensión. No entiendo por qué está haciendo tanto alboroto. Es solo una empleada del restaurante. No, le dije tranquilamente, observando cómo las luces del jardín se reflejaban en la pequeña fuente. Es una mujer que entiende lo que significa tratar a otras personas con dignidad. Algo que, aparentemente, yo no logré enseñarte. El ambiente en el jardín era completamente diferente al del comedor principal, como si hubiéramos entrado a otro mundo donde las reglas de cortesía y respeto aún tenían significado. Las luces suaves creaban sombras danzantes entre las hojas de las plantas, y el sonido del agua corriendo en la pequeña fuente mezclaba sus notas con el murmullo distante de las conversaciones del restaurante. Arturo se había quedado inusualmente callado, jugando nerviosamente con su servilleta mientras miraba alrededor del espacio como si estuviera evaluando si era lo suficientemente elegante para él. Dulce regresó en pocos minutos con un carrito elegante donde había dispuesto nuevos aperitivos que se veían incluso más elaborados que los que habíamos dejado en la mesa anterior. Pero lo que más me llamó la atención fue la forma en que se movía, con una confianza profesional que hablaba de años de experiencia, pero también con una calidez genuina que no había sentido en mucho tiempo. El chef preparó una selección especial, explicó mientras disponía los platos frente a nosotros. Estos son algunos de sus favoritos personales. No están en el menú regular. Se dirigía principalmente a mí, aunque incluía a Arturo en sus explicaciones por cortesía. Esta es una tarta de salmón ahumado con hierbas de nuestro propio jardín, y esta otra es paté de hígado de pato con mermelada de higos que hacemos aquí mismo. Mientras hablaba, noté que sus movimientos tenían una precisión que solo viene con años de práctica, pero también había algo más. La forma en que colocaba cada plato, como si estuviera creando una pequeña obra de arte, me recordó a mí misma cuando decoraba las tortas para los cumpleaños de Arturo, poniendo todo mi amor en cada detalle aunque supiera que él no notaría el esfuerzo extra. Todo se ve hermoso, le dije sinceramente, y vi cómo su rostro se iluminaba con una sonrisa genuina. Hace mucho que trabaja aquí. 5 años, respondió, sirviendo agua fresca en nuestros vasos. Empecé como mesera, pero el señor Ricardo me ha dado muchas oportunidades de crecer. Él cree en invertir en las personas que realmente se preocupan por este lugar. Arturo se aclaró la garganta, claramente incómodo con la dirección que había tomado la conversación. ¿El señor Ricardo es el dueño? Sí, respondió Dulce, y noté algo especial en su voz cuando mencionó ese nombre, como si estuviera hablando de alguien a quien respetaba profundamente. Es un hombre extraordinario. Abrió este restaurante hace 10 años, después de trabajar en la industria durante más de 20 años. Pero no es solo un empresario exitoso, es alguien que realmente entiende que un restaurante es sobre las personas, tanto las que trabajan aquí como las que vienen a cenar. Mientras hablaba, comencé a probar los aperitivos, y cada bocado era una revelación. Los sabores eran complejos pero no abrumadores, sofisticados pero no pretenciosos. Era el tipo de comida que habla de pasión real, de alguien que cocina porque ama hacerlo, no solo porque es su trabajo. Esto está delicioso, murmuré, saboreando la tarta de salmón. El chef ha estudiado en Francia. Dulce sonrió como si hubiera hecho la pregunta correcta. Estudió en París durante 3 años, pero siempre dice que las mejores lecciones las aprendió de su abuela en Oaxaca. Él cree que la técnica francesa y los sabores tradicionales mexicanos pueden crear algo completamente único.
Arturo tomó un bocado del paté, claramente impresionado a pesar de sí mismo. Está muy bueno, admitió, aunque parecía molesto de tener que reconocerlo. Le diré al chef que lo apreciaron, dijo Dulce. Él siempre se pone contento cuando los huéspedes realmente saborean su trabajo. Se dirigió principalmente a mí cuando dijo esto, como si hubiera notado que yo era quien realmente estaba prestando atención a los detalles. En ese momento, escuchamos el sonido de una puerta abriéndose, y Dulce inmediatamente se enderezó, aunque no con nerviosismo, sino con el tipo de atención respetuosa que se reserva para alguien importante. Ah, perfecto. El señor Ricardo acaba de llegar. Giré la cabeza hacia la entrada del jardín y vi a un hombre de aproximadamente 55 años caminando hacia nosotros. Era de estatura media, con cabello plateado perfectamente peinado y una presencia que irradiaba confianza sin arrogancia. Llevaba un traje azul marino impecablemente cortado, pero lo que más me impresionó fue su sonrisa, que era genuina y cálida, el tipo de sonrisa que hace que las personas se sientan inmediatamente bienvenidas. Dulce, dijo al acercarse, me dijiste que teníamos huéspedes especiales esta noche. Su voz era rica y resonante, con un ligero acento que no pude identificar inmediatamente. Señor Ricardo, respondió Dulce, me gustaría presentarle a la señora Lucinda Tierra y a su hijo Arturo. La forma en que hizo las presentaciones fue interesante. Me mencionó primero a mí, como si yo fuera la invitada de honor. Ricardo se acercó directamente a mí, tomó mi mano suavemente y se inclinó ligeramente en una reverencia que me pareció completamente natural, no exagerada ni teatral. Señora Lucinda, es un honor tenerla en mi restaurante. Dulce me ha contado que está disfrutando de la experiencia en nuestro jardín privado. Su toque era cálido y firme, y cuando me miró a los ojos, sentí algo que no había experimentado en años. La sensación de ser realmente vista por alguien, no como la madre de alguien más o como una anciana que necesitaba tolerancia, sino como una mujer interesante por derecho propio. El placer es mío, respondí, sorprendiéndome a mí misma por lo natural que sonaba mi voz. Su restaurante es verdaderamente hermoso, y el servicio ha sido excepcional. Y usted debe ser Arturo, dijo Ricardo, volviéndose hacia mi hijo y extendiéndole la mano. Arturo se puso de pie rápidamente, claramente impresionado por la presencia del dueño. Mucho gusto, señor. Es un establecimiento impresionante, dijo Arturo, utilizando ese tono profesional que reservaba para las personas que consideraba importantes. Gracias, respondió Ricardo, pero noté que su atención regresó rápidamente hacia mí. ¿Puedo sentarme con ustedes por unos minutos? Me gusta conocer a nuestros huéspedes, especialmente cuando Dulce me dice que hay alguien especial en casa. Por supuesto, dije, sintiéndome extrañamente halagada por su interés. Sería un placer. Ricardo tomó asiento en la silla que quedaba libre, y inmediatamente el ambiente cambió. Había algo en su presencia que hacía que todo pareciera más relajado, más auténtico. Dulce se excusó discretamente para atender a otros huéspedes, pero antes de irse, intercambió una mirada significativa con Ricardo que no pude interpretar completamente. ¿Es su primera vez en nuestro restaurante?, preguntó Ricardo, dirigiéndose principalmente a mí. Sí, respondí. Mi hijo me invitó para celebrar su nueva promoción en el trabajo. ¡Qué maravilloso!, dijo Ricardo, volviéndose hacia Arturo. ¿En qué campo trabaja? Mientras Arturo comenzaba a hablar sobre su trabajo en ingeniería, yo observé a Ricardo cuidadosamente. Había algo en la forma en que escuchaba, con atención genuina pero sin esa deferencia exagerada que algunas personas muestran hacia los profesionales exitosos. Era como si estuviera evaluando no solo lo que Arturo decía, sino cómo lo decía. ¿Y usted, señora Lucinda?, preguntó cuando Arturo terminó su explicación. ¿A qué se ha dedicado durante su vida? La pregunta me tomó por sorpresa. Era raro que alguien me preguntara sobre mi propia vida en lugar de simplemente asumir que mi identidad completa se definía por ser la madre de Arturo. He tenido varios trabajos a lo largo de los años, respondí cuidadosamente. Criando a mi hijo, trabajando para mantener a la familia. Las cosas que hace cualquier madre. Ah, dijo Ricardo, y había algo en sus ojos que sugería que entendía mucho más de lo que yo había dicho explícitamente. Las madres que trabajan son las verdaderas heroínas de nuestra sociedad, ¿no le parece? Sostienen familias enteras con su fuerza y sacrificio. Sentí como las lágrimas amenazaban con formarse en mis ojos otra vez, pero esta vez por razones completamente diferentes.
¿Cuándo había sido la última vez que alguien había reconocido mi trabajo, mis sacrificios, como algo heroico en lugar de simplemente esperado? Es muy amable al decir eso, murmuré. No es amabilidad, respondió Ricardo firmemente. Es la verdad. Y cualquier hijo que haya sido criado por una mujer así debería considerarse extraordinariamente afortunado. Miré hacia Arturo, esperando ver algún signo de reconocimiento o acuerdo, pero él parecía incómodo, como si la conversación hubiera tomado una dirección que no le gustaba. Ricardo se excusó por un momento para atender algo en la cocina, pero antes de irse, se dirigió específicamente a mí. Señora Lucinda, espero que me permita regresar en unos minutos. Me encantaría escuchar más sobre su vida. Las mujeres de su generación tienen historias fascinantes que rara vez se cuentan como merecen. Sus palabras fueron dichas con una sinceridad que me hizo sentir como si realmente fuera alguien interesante, alguien cuya historia valía la pena escuchar. Cuando se alejó, Arturo inmediatamente se inclinó hacia mí, con esa expresión que conocía tan bien, la misma que ponía cuando estaba a punto de regañarme por algo. «Mamá, ¿qué estás haciendo?» «¿A qué te refieres?», pregunté, aunque sabía perfectamente lo que me estaba preguntando. «Estás actuando de una manera muy extraña. Toda esta conversación con el personal, comportándote como si fueras alguien importante». Su voz tenía esa irritación contenida que usaba cuando pensaba que yo estaba siendo ridícula. «¿Y no lo soy?», pregunté tranquilamente, sorprendiéndome a mí misma con la calma de mi voz. «No soy alguien importante». Arturo se removió incómodamente en su silla, claramente no esperando esa respuesta. «¿Sabes lo que quiero decir? Estás pretendiendo ser algo que no eres». «¿Y qué soy, Arturo?», pregunté, tomando un sorbo de mi agua con limón. «Según tú, ¿qué soy exactamente?». Antes de que pudiera responder, Ricardo regresó con una botella de vino que reconocí como una de las más caras que había visto en la carta. Pero lo que me llamó la atención no fue el vino, sino la forma en que me miró cuando se acercó a la mesa, como si hubiera estado pensando en mí durante los minutos que había estado ausente. «Pensé que podrían disfrutar de algo especial», dijo, mostrándome la etiqueta. «Este es un Barolo de 1995, de una pequeña bodega familiar en Italia. Es uno de mis favoritos personales». «Es muy generoso de su parte», dije, «pero no es necesario». «Por favor», me interrumpió suavemente. «Insisto. Es raro tener la oportunidad de compartir algo especial con alguien que realmente puede apreciarlo». Mientras hablaba, comenzó a abrir la botella con movimientos expertos, y noté que tenía manos fuertes pero elegantes, manos que hablaban de alguien que había trabajado duro pero que también sabía apreciar las cosas finas de la vida. Arturo observaba toda la interacción con una expresión que no podía interpretar completamente, algo entre confusión e irritación. «Señor Ricardo, realmente no es necesario que se moleste tanto. Mi madre no está acostumbrada a vinos tan buenos», completé la frase, mirando directamente a mi hijo. «Eso es lo que ibas a decir, ¿verdad? Que no estoy acostumbrada a cosas tan buenas». Ricardo se detuvo en medio de servir el vino, claramente captando la atención en mis palabras. Sus ojos se movieron entre Arturo y yo, y vi cómo su expresión se endurecía ligeramente cuando procesó lo que acababa de escuchar. «Al contrario», dijo Ricardo, sirviendo mi copa primero, «estoy seguro de que la señora Lucinda tiene un paladar muy refinado. La experiencia de vida desarrolla una apreciación por la calidad que no se puede enseñar en ninguna escuela». Tomé un sorbo del vino, y el sabor era extraordinario, complejo y aterciopelado, con notas que se desarrollaban en mi boca como una sinfonía. «Es delicioso», dije sinceramente, «tiene una profundidad increíble». «¿Ve?», dijo Ricardo, sonriéndome con aprobación. «Lo que le decía. Un paladar educado por la experiencia». Se volvió hacia Arturo mientras servía su copa. «¿Y usted qué opina?». Arturo probó el vino, claramente tratando de parecer conocedor. «Está muy bueno», dijo, pero sonaba inseguro, como si no estuviera completamente seguro de lo que se suponía que debía saber. «El secreto de este vino», continuó Ricardo, dirigiéndose principalmente a mí, «es que viene de vides que tienen más de 80 años. Han sobrevivido guerras, sequías, cambios de dueños, pero siguen produciendo frutos extraordinarios. Como las mujeres fuertes, ¿no le parece? Mejoran con la edad y la experiencia». Sentí como el calor subía por mi cuello,
pero esta vez no era de vergüenza, sino de algo que no había sentido en años. El placer de ser admirada, de ser vista como alguien valioso. Es una comparación muy poética, logré decir. No es poesía, respondió Ricardo, es la verdad. Se sentó nuevamente, pero esta vez acercó su silla ligeramente hacia mí. ¿Sabe? Cuando abrí este restaurante, mi madre me dio un consejo que nunca he olvidado. Me dijo que el verdadero lujo no está en los ingredientes más caros o en la decoración más elaborada, sino en hacer que cada persona se sienta valorada por quien es realmente. Dulce apareció silenciosamente a nuestro lado, trayendo una selección de quesos que dispuso artísticamente en una tabla de madera. El chef pensó que estos maridarían perfectamente con el Barolo, explicó, pero noté que intercambió otra de esas miradas significativas con Ricardo. Dulce tiene razón, como siempre, dijo Ricardo. Ella tiene un instinto extraordinario para saber qué necesita cada huésped. Miró directamente a Dulce cuando dijo esto, y ella asintió ligeramente, como si estuvieran comunicándose en un código que solo ellos entendían. ¿Ha estado casado alguna vez, señor Ricardo?, preguntó Arturo de repente, y había algo en su tono que me hizo sentir incómoda. Estuve casado durante 15 años, respondió Ricardo sin vacilar. Mi esposa murió hace 5 años de cáncer. Desde entonces, me he concentrado completamente en el restaurante y en encontrar nuevas formas de conectar con las personas que valoran las cosas auténticas de la vida. El silencio que siguió fue pesado, lleno de un respeto automático por la pérdida que había compartido. Pero también había algo más, algo en la forma en que me miró cuando habló de valorar las cosas auténticas. Lo siento mucho, dije sinceramente. Debe haber sido muy difícil. Lo fue, admitió, pero también me enseñó a no dar por sentado los momentos importantes, las conexiones reales con las personas. Tomó un sorbo de su vino, y luego agregó, mi esposa siempre decía que podía saber todo lo que necesitaba sobre una persona por la forma en que trataba a los meseros y por cómo hablaba de su familia. Arturo se puso visiblemente tenso, como si hubiera entendido que esas palabras tenían una aplicación específica a nuestra situación. Es una filosofía interesante, murmuró. ¿No le parece?, continuó Ricardo, pero ahora había algo afilado en su tono. Por ejemplo, esta noche he visto a una señora elegante que trata a nuestro personal con respeto genuino y que claramente ha vivido una vida llena de sacrificios por su familia. Y también he visto. Se detuvo, como si estuviera eligiendo sus palabras cuidadosamente, comportamientos que mi esposa habría encontrado muy reveladores. En ese momento, como si hubiera sido orquestado, mi teléfono sonó. Era un tono especial que había programado para las llamadas importantes, y cuando miré la pantalla, vi que era mi asistente del banco. Dudé por un momento si contestar, pero algo en la mirada de Ricardo me dio valor. Disculpen, dije, pero necesito tomar esta llamada. Es sobre un asunto importante de negocios. Arturo me miró con sorpresa. ¿Negocios? Mamá, ¿de qué hablas? Pero yo ya había contestado el teléfono. Buenas noches, Carlos. ¿Hay algún problema con la transferencia? Escuché por un momento, consciente de que tanto Arturo como Ricardo podían escuchar mi lado de la conversación. Sí, autorizo la compra de las acciones adicionales. El precio está correcto. No necesito revisar los documentos otra vez. Confío en su criterio. Perfecto, proceda mañana por la mañana. Cuando colgué, el silencio en la mesa era total. Arturo me miraba como si me hubiera crecido una segunda cabeza, y Ricardo tenía una expresión de curiosidad intensamente interesada. ¿Acciones?, preguntó Arturo débilmente. ¿Qué acciones? Sonreí, sintiendo por primera vez en toda la noche que tenía control de la situación. Es una larga historia, hijo. Una historia que tal vez es hora de que escuches. Ricardo se inclinó hacia adelante con una sonrisa que indicaba que había estado esperando exactamente este momento. Carlos Ramírez del Banco Nacional, dijo tranquilamente, es también mi asesor financiero. Un hombre muy inteligente, especialmente cuando se trata de inversiones en el sector gastronómico. Sus palabras cayeron en el aire del jardín como piedras en un lago, creando ondas de comprensión que se extendían lentamente hacia donde estaba sentado mi hijo. Arturo parpadeó varias veces, como si estuviera tratando de procesar información que no encajaba con la realidad que había construido en su mente. No entiendo, murmuró, mirando alternativamente entre Ricardo y yo.
¿Se conocen? Oh, nos conocemos muy bien, respondió Ricardo, tomando mi mano sobre la mesa con una familiaridad que hizo que el corazón se me acelerara. Lucinda ha sido mi socia silenciosa en este restaurante durante los últimos 3 años. Y, agregó, llevándose mi mano a los labios para besarla suavemente, durante el último año, ha sido mucho más que eso. El color se desvaneció completamente del rostro de Arturo. Su copa de vino se tambaleó en su mano, y por un momento pensé que se iba a desmayar. «¿Socia?», repitió, como si la palabra fuera en un idioma extranjero. «Mamá, ¿qué significa esto?». Me enderecé en mi silla, sintiendo como años de humillaciones silenciosas se transformaban en una fuerza que nunca supe que tenía. «Significa, hijo mío, que cuando decidiste que yo no tenía clase suficiente para estar en lugares como este, no sabías que en realidad soy dueña del 30% de este lugar». Dulce apareció a nuestro lado como si hubiera estado esperando esta revelación, trayendo una carpeta de cuero que colocó discretamente junto a mi codo. «Los documentos que pidió, señora Tierra», dijo con una sonrisa que brillaba de satisfacción. «Gracias, Dulce», respondí, abriendo la carpeta para revelar los papeles oficiales de la sociedad, los estados financieros del restaurante y las fotografías de Ricardo y yo en la ceremonia de apertura del área del jardín el año anterior. «Como puedes ver, Arturo, tu madre no es exactamente la anciana incompetente que creías que era». Arturo tomó los documentos con manos temblorosas, sus ojos escaneando los números que claramente no había esperado ver. Pero esto significa que tienes, que ganas». Su voz se quebró cuando llegó a las cifras de los dividendos anuales. «Más en un mes de lo que tú ganas en 6, completé tranquilamente. «Sí, hijo, eso es exactamente lo que significa». Ricardo se puso de pie y caminó detrás de mi silla, colocando sus manos suavemente en mis hombros. «Tu madre es una de las mujeres más inteligentes que he conocido en mi vida», dijo, dirigiéndose directamente a Arturo. «Cuando decidí expandir el restaurante, necesitaba un socio que entendiera tanto el valor del trabajo duro como la importancia de tratar a las personas con dignidad. Lucinda no solo invirtió su dinero, invirtió su sabiduría». «¿De dónde sacaste el dinero?», preguntó Arturo, y había algo desesperado en su voz, como si estuviera tratando de aferrarse a alguna versión de la realidad que ya conocía. Sonreí, recordando todas las veces que él había asumido que yo no entendía las finanzas, todas las ocasiones en que había hablado sobre mí como si fuera una carga económica. «¿Recuerdas la casa de tu abuelo, la que vendí después de que murió? La casa que tú dijiste que era demasiado pequeña y vieja para valer algo». Arturo asintió lentamente, claramente comenzando a entender hacia dónde se dirigía la historia. Estaba ubicada en lo que ahora es el distrito financiero más exclusivo de la ciudad. «La vendí por 10 veces lo que tú calculaste que valía». Tomé un sorbo de mi vino, saboreando tanto el Barolo como el momento. Luego invertí ese dinero en bienes raíces comerciales, acciones de tecnología, y finalmente, en este restaurante. «Pero tú vives en ese departamento pequeño», protestó Arturo débilmente. «Usas ropa vieja, no tienes auto». «Porque elijo vivir así», lo interrumpí. «Porque después de años de trabajar 3 empleos y preocuparme por cada peso, he aprendido que la verdadera riqueza no está en impresionar a otros con posesiones materiales. Está en tener la libertad de elegir cómo quieres vivir». Ricardo regresó a su silla, pero la acercó aún más a la mía. «Tu madre podría comprarse cualquier cosa que quisiera. Podría vivir en la casa más grande de la ciudad, conducir el auto más caro, usar ropa de diseñador. Pero elige vivir con simplicidad porque entiende que esas cosas no definen el valor de una persona». Dulce se acercó nuevamente, esta vez trayendo una botella de champán que obviamente había estado esperando en hielo. «¿Celebramos ahora?», preguntó, dirigiéndose principalmente a Ricardo. «¿Celebrar qué?», pregunté, confundida por primera vez en toda la noche. Ricardo tomó mi mano izquierda, y entonces vi el pequeño estuche de terciopelo que había aparecido en su otra mano. «Lucinda, había planeado hacer esto de una manera más privada, pero después de presenciar cómo manejas la adversidad con tanta gracia, no puedo esperar ni un momento más». Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que estaba segura de que todos en el jardín podían escucharlo. «Ricardo, ¿qué estás haciendo?». «Te estoy pidiendo que te cases conmigo», dijo, abriendo el estuche para revelar un anillo que era hermoso en su simplicidad, elegante sin ser ostentoso.
He estado enamorado de ti desde el día que entraste a mi oficina con esa propuesta de inversión, hablando de números con la precisión de un contador y de sueños con la pasión de un poeta. Arturo hizo un sonido que era parte jadeo, parte gemido. Esto no puede estar pasando, murmuró, hundiéndose en su silla como si el peso de todas sus suposiciones erróneas lo estuviera aplastando. ¿Qué dices, mi amor?, preguntó Ricardo, y había en sus ojos una vulnerabilidad que contrastaba hermosamente con la confianza que había mostrado toda la noche. ¿Quieres pasar el resto de tu vida conmigo? Miré el anillo, luego a Ricardo, luego a mi hijo que parecía estar en shock. Durante 69 años, había vivido para otras personas, había medido mi valor por lo que podía dar a otros, había aceptado migajas de respeto cuando merecía banquetes de amor. Pero aquí estaba un hombre que me veía no como la madre de alguien más, no como una carga que había que tolerar, sino como una mujer completa, interesante, valiosa por derecho propio. Sí, dije, y mi voz sonó más fuerte y más segura de lo que me había sentido en décadas. Sí, Ricardo, me casaré contigo. El jardín estalló en aplausos. Aparentemente, todo el personal del restaurante había estado observando discretamente desde las puertas y ventanas, esperando este momento. Dulce comenzó a servir champán mientras otros meseros aparecían con flores frescas que decoraron nuestra mesa en segundos. Ricardo deslizó el anillo en mi dedo, y encajó perfectamente, como si hubiera estado destinado a estar ahí toda mi vida. Cuando me besó, fue suave y respetuoso, pero lleno de una promesa que me hizo sentir como si estuviera comenzando una nueva vida a los 69 años. «Felicidades, señora Tierra», dijo Dulce, abrazándome calurosamente. O debería decir, futura señora Salazar. Cuando finalmente me volví hacia Arturo, él estaba sentado en silencio, mirando fijamente los documentos de la sociedad que aún tenía en sus manos. Sus mejillas estaban rojas, pero no de vergüenza, sino de algo más profundo, la comprensión de que había juzgado completamente mal a la persona que había sacrificado todo por él. «Arturo», dije suavemente, «hay algo más que necesitas saber». Él levantó la vista hacia mí, y por primera vez en años, vi en sus ojos algo que se parecía al niño que había sido una vez, antes de que el éxito y la arrogancia le hubieran robado la humildad. «El departamento donde vivo», continué, «lo compré hace 5 años porque está a 2 cuadras de la escuela donde van tus hijos. Pensé que si vivía cerca, tal vez podrías traerlos a visitarme más seguido, tal vez podrían caminar a casa después de clases cuando necesitaras ayuda. Pero en 5 años, nunca me has pedido que los cuide». Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, y por primera vez en toda la noche, parecía entender realmente el alcance de lo que había hecho. «Mamá», susurró, «yo no sabía, nunca pensé». «Lo sé», dije, y sorprendentemente, no había amargura en mi voz, solo una tristeza infinita por todos los años que habíamos perdido. «No pensaste. Pero tal vez ahora puedas empezar a hacerlo». Los meses que siguieron a esa noche transformaron mi vida de maneras que nunca había imaginado posibles. La boda con Ricardo fue una ceremonia íntima en el mismo jardín del restaurante donde él me había propuesto matrimonio, rodeada de las personas que realmente importaban, Dulce y el personal del restaurante que se habían convertido en mi familia elegida, algunos vecinos queridos de mi barrio que habían sido testigos silenciosos de mis años de soledad, y sorprendentemente, Arturo con sus hijos, aunque su presencia tenía el peso incómodo de alguien que está tratando de reparar algo que creía que había roto para siempre. Durante la ceremonia, mientras Ricardo y yo intercambiábamos votos que habíamos escrito nosotros mismos, noté que Arturo lloraba silenciosamente en la primera fila. Sus hijos, Octavio de 12 años y Fabiana de 10, me miraban con una curiosidad nueva, como si estuvieran viendo a su abuela por primera vez. Verónica, su esposa, tenía esa expresión cuidadosamente controlada de alguien que está recalculando completamente las dinámicas familiares que había dado por sentadas durante años. «Lucinda», había dicho Ricardo durante sus votos, «me has enseñado que el amor verdadero no tiene edad, que la sabiduría se gana con sacrificio, y que una mujer que ha vivido una vida plena es el tesoro más valioso que un hombre puede encontrar». Sus palabras resonaron en el jardín silencioso, y yo sentí como si cada año de lucha, cada noche de trabajar hasta el agotamiento, cada lágrima derramada en la soledad de mi pequeño departamento, finalmente hubiera encontrado su propósito. Nos mudamos a una casa hermosa en las colinas que daba vista a toda la ciudad, una casa que Ricardo había comprado pensando en nosotros mucho antes de proponerme matrimonio. Era espaciosa pero no ostentosa,
elegante pero cómoda, con un jardín donde yo podía cultivar las hierbas que siempre había querido tener y una cocina donde podíamos experimentar juntos con recetas nuevas para el restaurante. Pero lo más importante no era la casa, ni el dinero, ni el estatus social que había ganado al casarme con Ricardo. Lo más importante era la forma en que él me miraba cada mañana cuando despertábamos, como si no pudiera creer su suerte de tenerme a su lado. Era la manera en que consultaba conmigo sobre cada decisión importante del restaurante, valorando mi opinión no porque fuera su esposa, sino porque respetaba genuinamente mi inteligencia empresarial. Los nietos comenzaron a visitarnos los fines de semana, al principio con esa timidez de los niños que no están seguros de cómo relacionarse con una versión nueva de alguien que creían conocer. Pero gradualmente, descubrieron que la abuela que cocinaba en una cocina profesional y que tenía historias fascinantes sobre el mundo de los restaurantes era mucho más interesante que la anciana silenciosa que habían conocido antes. «Abuela Lucinda», me dijo Fabiana una tarde mientras hacíamos pasta fresca en nuestra cocina, «¿es cierto que papá te gritó en el restaurante?». Su pregunta fue directa, sin malicia, con esa honestidad brutal que solo los niños pueden lograr. «Tu papá estaba confundido», le respondí, enseñándole a formar los ravioles con la precisión que había aprendido del chef de Ricardo. A veces los adultos olvidan que las personas pueden ser más de lo que parecen en la superficie. «¿Y tú lo perdonaste?», preguntó Octavio, que había heredado la tendencia de su padre a hacer preguntas directas. Pensé cuidadosamente antes de responder, porque sabía que estas conversaciones formarían su comprensión de las relaciones familiares para el resto de sus vidas. «Perdoné a tu papá porque es mi hijo y lo amo. Pero también le dejé muy claro que nunca más permitiría que me tratara con falta de respeto. El perdón no significa olvidar, significa elegir construir algo mejor con las lecciones aprendidas». Arturo mismo había cambiado, aunque el proceso había sido lento y a veces doloroso. Las primeras semanas después de la revelación en el restaurante, apenas podía mirarme a los ojos. Cuando finalmente vino a disculparse, lo hizo con una humildad que no había visto en él desde que era niño. «Mamá», me había dicho, sentado en la sala de nuestra nueva casa, mirando nerviosamente el anillo de compromiso en mi mano, «no sé cómo empezar a disculparme por lo que hice esa noche». «Empieza por entender por qué lo hiciste», le había respondido. «No me interesa una disculpa que viene solo de la vergüenza de haber sido descubierto. Me interesa saber si realmente entiendes el daño que causaste». Había tardado meses, pero gradualmente Arturo comenzó a hacer el trabajo emocional de examinar cómo había llegado a ver a su propia madre como una carga embarazante. Comenzó terapia, algo que nunca pensé que haría, y lentamente empezó a entender cómo el éxito profesional había distorsionado su perspectiva sobre el valor humano. «Creo que tenía miedo», me confió una tarde mientras caminábamos por el jardín de la casa. «Miedo de que si reconocía todo lo que había sacrificado por mí, tendría que enfrentar que nunca podría devolvértelo. Era más fácil minimizar tus sacrificios que vivir con la gratitud que realmente te debía». Su honestidad me sorprendió, y por primera vez en años, tuvimos una conversación real sobre nuestras heridas mutuas, sobre las expectativas no expresadas, sobre el amor complicado entre madres e hijos adultos. El restaurante prosperó bajo nuestra sociedad expandida. Ricardo y yo desarrollamos un área de eventos privados donde realizábamos cenas íntimas para ocasiones especiales, y yo me convertí en algo así como la anfitriona no oficial para los huéspedes que necesitaban un toque personal especial. Dulce fue promovida a gerente general, y bajo su supervisión, el servicio del restaurante se volvió legendario en la ciudad. «Señora Salazar», me dijo un día Samuel, el mesero que había sido tan amable conmigo aquella primera noche terrible, «usted ha cambiado la cultura de este lugar. Ahora todos tratamos a cada huésped como si fuera alguien especial, porque hemos visto cómo eso puede transformar completamente una experiencia». Una tarde, casi un año después de aquella noche que había cambiado todo, estaba sentada en el mismo jardín donde Ricardo me había propuesto matrimonio, revisando los estados financieros del restaurante y planeando la expansión a una segunda ubicación. El sol se filtraba a través de las hojas, creando patrones de luz danzantes en los documentos, y por primera vez en décadas, me sentí completamente en paz conmigo misma. Arturo llegó para nuestra cita semanal de almuerzo, una tradición que habíamos establecido como parte de nuestro proceso de reconstrucción de la relación. Pero esta vez venía con algo en las manos, una caja pequeña envuelta en papel de regalo. «¿Qué es esto?», pregunté, sorprendida porque no era mi cumpleaños ni ninguna fecha especial. «Ábrelo», dijo, y había en su voz una nerviosidad que no había escuchado en meses.
Dentro de la caja estaba la máquina de coser Singer de mi madre, la que había vendido hace tantos años para pagar su hospital cuando tuvo neumonía. Estaba completamente restaurada, con todas sus piezas originales brillando como nuevas. ¿Cómo? Comencé, pero las palabras se me atoraron en la garganta. Contraté a un investigador privado para rastrearla, explicó Arturo. Cambió de dueño varias veces, pero finalmente la encontré en una tienda de antigüedades en Guadalajara. El dueño me contó la historia de la mujer que la había vendido hace 40 años, una mujer joven con un niño enfermo que lloró cuando tuvo que entregarla. Mis lágrimas cayeron sobre la máquina restaurada, mezclándose con el metal pulido. Arturo, esto debe haber costado una fortuna. No me importa lo que costó, dijo, y por primera vez en años, vi en sus ojos al niño que había sido, antes de que la vida lo endureciera. No me importa si tengo que trabajar años extra para pagarlo. Quería devolverte algo que nunca debería haber perdido. Esa noche, mientras Ricardo y yo cenábamos en nuestra terraza con vista a las luces de la ciudad, le conté sobre el regalo de Arturo y lo que había significado para mí. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, me dijo, tomando mi mano sobre la mesa. No es que hayas ganado dinero o que hayas encontrado el amor a los 69 años, aunque ambas cosas son maravillosas. Es que nunca perdiste tu dignidad, incluso cuando otros trataron de quitártela. Miré hacia la ciudad que se extendía debajo de nosotros, pensando en todas las mujeres como yo que habían sacrificado sus sueños por sus familias, que habían trabajado en silencio y amado sin reconocimiento. Pensé en todas las madres que en este momento estaban siendo subestimadas por hijos que no entendían el valor de lo que habían recibido. ¿Sabes qué he aprendido?, le dije a Ricardo mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscuro. Que nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que mereces. Que el amor verdadero no requiere que te hagas pequeña para hacer que otros se sientan grandes. Y que a veces, la mejor venganza contra quienes te subestiman es simplemente florecer donde te plantaste. Ricardo levantó su copa de vino en un brindis. Por florecer, dijo, y por las mujeres que tienen el valor de exigir lo que merecen. Por florecer, repetí, sintiendo el peso del anillo de bodas en mi dedo, el calor de la mano de mi esposo en la mía, y por primera vez en mi vida, la certeza absoluta de que era exactamente donde pertenecía. En la distancia, las luces del restaurante brillaban como un faro, recordándome que había encontrado no solo el amor, sino mi lugar en el mundo, mi voz, mi valor. Y eso, pensé mientras el viento suave movía las flores de nuestro jardín, era la verdadera riqueza